15 de agosto de 1944. Antes del amanecer. Frente a la costa de Provenza, el Mediterráneo no es azul, es negro, salpicado por miles de puntos de luz. Son barcos, cientos de ellos, lanchas de desembarco, cruceros, acorazados, destructores. Una flota tan grande que los pescadores franceses, escondidos en la costa, hablan en voz baja de otro Dunkerque, pero al revés. En una lancha que salta sobre las olas, un soldado estadounidense aprieta el casco contra el pecho y mira hacia la línea oscura de la costa. No va a Normandía. Va a un desembarco del que casi nadie hablará después. Ese día tiene nombre en clave: Operation Dragoon. El segundo frente en Francia. El otro D-Day. Para entender por qué este desembarco fue posible y por qué sería olvidado, hay que retroceder unos meses. En junio de 1944, el mundo miraba al norte de Francia. Normandía se había convertido en el centro del universo militar aliado. Pero detrás de las imágenes de las playas y los acantilados había un problema frío y matemático: logística. Las tropas que habían roto el muro del Atlántico necesitaban puertos profundos, capaces de tragar millones de toneladas de suministros. Los puertos de Normandía eran pequeños, improvisados con puertos artificiales. Cherburgo había sido capturada, pero estaba devastada. Si los aliados querían avanzar rápido hacia el corazón de Alemania, necesitaban otra puerta de entrada al continente. Esa puerta se llamaba Marsella, y el camino hacia Marsella pasaba por las playas tranquilas de Provenza. Durante meses, en los despachos aliados, se había discutido si abrir ese segundo frente en el sur o desviar los recursos a Italia y los Balcanes. Churchill temía que Dragoon dispersara fuerzas. Los estadounidenses insistían: un gran puerto mediterráneo conectado al valle del Ródano acortaría la guerra. Al final, la lógica del tonelaje se impuso. Normandía por el norte, Provenza por el sur, dos tenazas que comprimirían el frente alemán en Francia. Mientras tanto, al otro lado, el sur de Francia se había convertido en un teatro secundario para el mando alemán. El grupo de ejércitos G, con su 19º ejército, defendía miles de kilómetros de costa, con divisiones incompletas, tropas de segunda línea y batallones estáticos. Muchas unidades estaban formadas por soldados mayores, convalecientes o reclutas de territorios ocupados, obligados a vestir el uniforme alemán. La prioridad del Reich estaba en el este y en el norte de Francia, no en las playas soleadas del Mediterráneo. En las colinas de Provenza, la resistencia francesa, los maquis, esperaban. Sabían que algún día los barcos aparecerían en el horizonte. No sabían cuándo ni dónde, pero tenían órdenes claras. Cuando comenzara la invasión, cortar carreteras, sabotear comunicaciones, confundir la respuesta alemana. La noche del 14 al 15 de agosto, la calma se rompe. A medianoche, al oeste del frente costero, se abre el cielo. Centenares de aviones de transporte se acercan a las zonas de salto, cerca de Lemuy y Draguignan. Es la primera fuerza aerotransportada aliada, una mezcla de paracaidistas estadounidenses, británicos y franceses. Su misión: caer detrás de las playas y bloquear los contraataques alemanes hacia el mar. La oscuridad, el viento y el fuego antiaéreo dispersan a muchos. Hay unidades que aterrizan en viñedos, en campos de lavanda, incluso en pantanos.
Algunos grupos se reorganizan alrededor de granjas, guiados por campesinos franceses que salen con linternas y pañuelos tricolores. Otros quedan aislados, luchando en pequeños núcleos, cortando carreteras y cruzando a pie los caminos de piedra seca de la Provenza. Horas después, al filo del amanecer, la flota abre fuego. Los acorazados y cruceros aliados bombardean las baterías costeras alemanas. Las colinas detrás de San Rafael, Saint-Maxime y Cavalaï se iluminan con explosiones. Las fortificaciones del muro atlántico del Mediterráneo nunca fueron tan impresionantes como las de Normandía, pero siguen siendo peligrosas. Cañones bien situados, nidos de ametralladoras, campos de minas. En las lanchas de desembarco, los soldados escuchan el tableteo de la artillería naval por encima del rugido del motor. Algunos llevan semanas entrenando en las costas de Italia y África del Norte, practicando una y otra vez cómo bajar por la rampa, cómo avanzar bajo fuego, cómo encontrar las salidas en una playa que aún no han visto. Las zonas de desembarco tienen nombres en clave: Alfa, Delta, Camel. Pero en los mapas civiles son nombres muy distintos. Cavalaire, Saint-Tropez, San Rafael. Las mismas playas donde años antes turistas de París tomaban el sol. A diferencia del infierno de Normandía, muchos sectores reciben solo fuego disperso. La sorpresa, la superioridad aérea y la debilidad de las guarniciones alemanas hacen su trabajo. Hay resistencia dura en algunos puntos, pero en otros los alemanes se rinden rápidamente, sabiendo que tienen poco apoyo detrás. En pocas horas, los aliados han asegurado cabezas de playa profundas. Blindados ligeros empiezan a rodar por carreteras que serpentean entre pinos, viñedos y pueblos de piedra. La resistencia sale de la clandestinidad. Los brazaletes con la Cruz de Lorena se llevan ahora abiertamente. Maquisards armados con viejos fusiles y ametralladoras británicas Sten señalan rutas, enseñan atajos, guían columnas hacia puentes intactos que ellos mismos han protegido o minado según el plan. Entre los soldados que pisan la costa ese día, hay muchos franceses. Es el ejército B francés, al mando del general Jean de Lattre de Tassigny, formado en gran parte por tropas procedentes del norte de África, argelinos, marroquíes, tiradores senegaleses, junto a franceses metropolitanos que habían huido años antes. Para ellos, no es solo una operación militar, es una vuelta a casa. Hay relatos de soldados que se arrodillan, besan la arena de la playa y meten puñados en las mochilas como recuerdo. Otros escriben en sus diarios sobre el olor familiar de los pinos, el sonido de las cigarras, los anuncios en francés pintados aún en las fachadas medio destruidas. Los objetivos inmediatos de estos hombres no son simbólicos. Toulon y Marsella, los dos grandes puertos del sur de Francia. El plan aliado era ambicioso pero prudente. Se esperaba que Toulon y Marsella resistieran semanas, quizá un mes. Ambos puertos estaban defendidos por guarniciones alemanas bien atrincheradas, apoyadas por baterías costeras y artillería antiaérea. Sin embargo, la realidad superó las previsiones. Mientras las divisiones estadounidenses del Séptimo Ejército avanzan hacia el norte y el noroeste, cruzando el macizo de Esterel y empujando hacia el Valle del Ródano, las tropas francesas se lanzan directamente contra Toulon. Calle a calle, fuerte a fuerte, limpiando posiciones con una mezcla de fuego de artillería, asaltos de infantería y ayuda de la resistencia local. En menos de 2 semanas, Toulon cae.
En Marsella, la batalla es feroz. El puerto, vital para el esfuerzo de guerra alemán, está lleno de barcos hundidos como obstáculos, muelles minados y posiciones fortificadas. Pero también está llena de rabia acumulada. Estibadores, obreros del puerto, ferroviarios, todos han sufrido años de ocupación. La insurrección urbana estalla, los maquis bajan de las colinas y las tropas de Delattre entran en una ciudad que se levanta desde dentro mientras ellos atacan desde fuera. A finales de agosto, ambos puertos están en manos aliadas. Los ingenieros trabajan día y noche. En cuestión de semanas, Marsella y Toulon empiezan a recibir toneladas y toneladas de material, combustible, munición, vehículos, comida. Muy pronto, el puerto de Marsella se convertirá en uno de los principales pulmones logísticos de toda la campaña en Europa, alimentando ejércitos que avanzan hacia el Rin y más allá. La capacidad industrial y de transporte que permite sostener simultáneamente Normandía y Dragún, con flotas, cazabombarderos y columnas de camiones interminables, es una de las grandes diferencias estructurales entre el esfuerzo aliado y el alemán. Mientras los franceses combaten por sus puertos, las unidades estadounidenses se lanzan a lo que los mandos llaman la carrera por el Ródano. El objetivo es claro: avanzar rápido hacia el norte antes de que los alemanes puedan organizar una línea de defensa sólida. El Valle del Ródano es una autopista natural, una larga cicatriz fluvial que conecta el Mediterráneo con Lyon y, desde allí, con el corazón industrial de Francia y las rutas hacia Alemania. Al otro lado, el mando alemán se enfrenta a un dilema imposible. Hitler exige resistencia hasta la última bala. El mariscal Blaskowitz, al mando del grupo de ejércitos G, mira mapas y cifras. Divisiones incompletas, combustible escaso, ausencia total de control aéreo. Si se queda, corre el riesgo de ver sus fuerzas atrapadas entre Dragún por el sur y las tropas que avanzan desde Normandía por el norte. Si se retira, puede salvar a parte de su ejército, pero entregará casi toda Francia meridional sin una gran batalla defensiva. En la práctica, muchos comandantes alemanes optan por la retirada ordenada, pese a las órdenes de Berlín. Algunas unidades luchan duramente en puntos clave para ganar tiempo. Otras desaparecen hacia el norte en columnas de camiones, carros de caballos y soldados a pie, golpeados constantemente por la aviación aliada y los ataques de la resistencia. Este movimiento se cristaliza en un punto concreto del mapa, Montelimar. Allí, en un estrechamiento del Valle del Ródano, los aliados intentan cerrar la trampa. Fue una batalla compleja, confusa, de carreteras colapsadas, ataques de artillería y unidades que chocan entre sí en viñedos y pueblos. Se capturan miles de prisioneros alemanes y se destruyen muchos vehículos, pero una parte importante del 19º ejército consigue escapar hacia el norte, aunque muy debilitada. Para los civiles franceses, los días que siguen a Dragún son una mezcla de liberación explosiva y miedo. En pueblos y ciudades, las banderas tricolores, escondidas durante 4 años, reaparecen en balcones y ventanas. Retratos de Pétain desaparecen de las paredes de los ayuntamientos y en su lugar se cuelgan fotos de Gaulle. Pero también hay venganzas, ajustes de cuentas, procesiones de acusaciones contra colaboradores. Las columnas aliadas pasan entre multitudes que aplauden, lloran, se ríen, se arrodillan. Muchos soldados describen escenas que se repetirán más tarde en París, pero aquí, en el sur, tienen un sabor diferente: olor a vino nuevo, a polvo caliente, a mar cercano. Militarmente, Operation Dragoon es un éxito contundente.
En pocas semanas, casi todo el sur de Francia está liberado. Los aliados capturan decenas de miles de prisioneros, destruyen o fuerzan la evacuación de gran parte de las fuerzas alemanas en la región y, lo más importante, obtienen dos grandes puertos y una ruta logística robusta hacia el centro de Europa. A principios de septiembre de 1944, las columnas procedentes del sur enlazan con las fuerzas que avanzan desde Normandía, cerca de Dijon. Francia, en términos operacionales, está casi completamente fuera de la guerra. El frente alemán se ha replegado hacia las fronteras del Reich meses antes de lo que muchos planes preveían. Sin embargo, en la memoria colectiva, algo diferente ocurre. Normandía se convierte en el símbolo. Las playas del día D, en el norte, los acantilados, Omaha, Utah, Gold, Juno, Sword. Esas palabras se fijan en libros, películas, discursos. Dragoon, en cambio, queda relegada a una nota al pie. No hubo un solo gran día con cifras de bajas apocalípticas. Sus victorias logísticas, portuarias y estratégicas son silenciosas, menos dramáticas para la pantalla. En Gran Bretaña, la operación arrastra la sombra. Churchill nunca la amó. Siempre pensó que esos barcos, esos hombres y ese material podrían haber servido mejor en Italia o empujando hacia el corazón de Europa por los Balcanes. Sus memorias, muy influyentes, reflejan ese escepticismo y contribuyen a que Dragoon parezca, a veces, una especie de frente de segunda categoría. En Estados Unidos, la operación queda eclipsada por las narrativas ya consolidadas. Normandía, la liberación de París. Market Garden, la batalla de las Ardenas. Entre tantas batallas icónicas, el desembarco en Provenza se percibe como un capítulo técnico, casi administrativo. Abrir puertos, asegurar líneas de suministro, perseguir a un enemigo ya en retirada. En Alemania, la memoria de Dragoon es igualmente difusa. Para muchos veteranos, el sur de Francia fue más una retirada dolorosa que una batalla decisiva. Aquellos días se recuerdan como columnas interminables hacia el norte, ataques de cazabombarderos, carreteras saturadas, la sensación de que el frente se desmoronaba por todas partes al mismo tiempo. En Francia, sobre todo en el sur, la historia es diferente. En Marsella, Toulon, Draguignan, Montelimar, la memoria de agosto de 1944 sigue viva en placas, monumentos y nombres de calles. Se recuerdan las unidades francesas de África del Norte, los maquis locales, los soldados estadounidenses que murieron en colinas sin nombre. Pero fuera de estas regiones, la atención nacional se concentra en Normandía y París, en la epopeya que se ha convertido en el relato central de la liberación. También hay un componente incómodo, la participación masiva de trotas coloniales en el sur. Durante décadas, su papel fue subestimado o borrado de muchas narrativas oficiales. Solo más tarde, investigadores y asociaciones empezarían a recuperar la memoria de esos soldados que combatieron por una patria que aún no les reconocía plenamente como ciudadanos. Operation Dragoon fue, en muchos aspectos, una operación típicamente moderna. Menos heroísmo individual visible, más coordinación entre mar, aire y tierra. Menos imágenes de asaltos imposibles, más gráficos de tonelaje descargado en puertos y kilómetros de vía férrea. Menos frases épicas, más cifras. Pero detrás de esos números
Había vidas muy concretas. Paracaidistas que aterrizaron solos en viñedos desconocidos y tuvieron que encontrar a su unidad guiándose por el eco lejano de los combates. Marineros que pasaron noches enteras descargando camiones, sin disparar un tiro, pero permitiendo que las columnas avanzaran. Maquisards que sabían que, si fallaban sus sabotajes, los alemanes tendrían tiempo para organizar una defensa más fuerte. Civiles que escondieron soldados heridos en las bodegas de sus casas, sabiendo que, si eran descubiertos, la represalia sería brutal. Y sobre todo, miles de hombres que murieron en colinas, pueblos y cruces de carretera que hoy pocos sabrían localizar en un mapa. Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, nuestra mente viaja casi siempre a los mismos lugares: Stalingrado, Normandía, Berlín, Hiroshima. Pero la historia también se decidió en playas con nombres suaves, bajo el sol de Provenza, en carreteras bordeadas de plátanos, en puertos mediterráneos llenos de barcos hundidos y grúas en silencio. En agosto de 1944, en el sur de Francia, se abrió un segundo frente que acortó la guerra, liberó una parte entera de un país y asfixió aún más a un enemigo ya exhausto. Fue una operación donde la potencia industrial, la planificación logística y el valor de tropas poco recordadas se unieron para producir un resultado decisivo. Hoy, cuando el ruido de la historia tiende a concentrarse en unas pocas fechas y unos pocos nombres, Operation Dragoon sigue siendo una historia casi susurrada. Una historia de un desembarco que funcionó demasiado bien como para ser dramático. De un éxito tan limpio que quedó oculto tras las sombras más espectaculares de la guerra. De un segundo D-Day que en silencio ayudó a cambiar el rumbo de Europa y que espera, todavía, ser recordado con el peso que merece.